Hola, hola, mi personita y mis personitas especiales. Espero que estés teniendo un día maravilloso lleno del amor de Dios. Espero que hasta este punto del día te esté yendo súper bien y si no, que te estés agarrando de la fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Si tú eres una persona que nunca ha leído la Biblia y quiere empezar a leerla y quiere una comunidad o un grupo con el que pueda aprender de poco a poco, te invito a que te nos unas. Nosotros somos bebés en esto. Nosotros estamos aprendiendo desde cero, estamos aprendiendo cosas desde lo más básico. Estos videos o este canal no es para personas que ya la han leído, que ya tienen mucho conocimiento, porque pronto se van a aburrir. Pero si tú eres una de las personas que ha dejado eso de leer la Biblia para después, el momento ha llegado. Nosotros vamos a ir leyendo de poco a poco, vamos leyendo un capítulo por día, vamos parando y vamos practicando y repitiendo datos que necesitamos aprender para que al final de que terminemos de leer, pues ya seamos más conocedores en varios datos que son importantes que sepamos de nuestra religión católica y también vamos a aprender de dónde nació nuestra fe, nuestra religión y lo que hacemos y lo que somos hoy día. Recuerda que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. También te recuerdo que voy a empezar a poner en la cajita de descripción el minuto exacto en el que iniciamos a leer el capítulo. Para si quieres regresar a ver el video solamente para poder escuchar otra vez cuando leemos el capítulo, no tengas que escuchar desde el inicio y sepas en qué momento exacto del video tienes que iniciar para solamente escuches la lectura. ¿Ok? Perfecto. Hoy va a ser un día especial. Hoy vamos a hacer un repaso. Hoy no vamos a leer ningún capítulo. Hoy nos vamos a tomar un break para que este día lo ocupemos solamente para que recapitulemos un poquito de los 5 capítulos que ya hemos leído. Vamos a hacer esto cada 5 capítulos para que no acumulemos tanto y podamos tomarnos un tiempo para leer o releer lo que ya leímos, para profundizar un poquito más y quizá para darte tiempo para que hagas quizá una investigación individual de algo que te llamó la atención o de algún versículo que te haya llamado la atención o que no hayas entendido bien o que tú quieras profundizar. Bueno, este es el día perfecto para que hagas eso. Hoy solamente vamos a hacer un repaso y vamos a hacer nuestro quiz diario porque ese sí no puede faltar. ¿Ok? Perfecto. Vamos a empezar con el quiz diario. Recuerda que todos los días son las mismas preguntas. Entonces vamos a ir rapidito porque yo sé que ya te estás aprendiendo todos los datos de nuestro quiz diario. Muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia católica? ¿Cuántos libros en total? Recuerden que esto es una biblioteca. Entonces tiene varios libros. ¿Cuántos? Muy bien, tiene 73 libros. Está dividida en 2 partes principales. ¿Cuáles son estas 2 partes? Muy bien. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Perfecto. ¿De cuántos libros se compone el Antiguo Testamento? Muy bien. De 46 libros. ¿Y de cuántos libros se compone el Nuevo Testamento? Muy bien, de 27 libros. Perfecto. También aprendimos que en el Nuevo Testamento están los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Muy bien, tenemos 4 evangelios. ¿Puedes nombrarlos? Y si puedes nombrarlos en orden, sería mucho mejor. Vamos a empezar a nombrarlos en orden. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También en el Nuevo Testamento, sí, tenemos cartas o epístolas. ¿Cuántas cartas o epístolas tenemos?
en total? Muy bien, tenemos 21 cartas o epístolas. Tenemos 2 libros más. ¿Cuáles son estos 2 libros? Muy bien. Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Estamos actualmente leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro, ¿cuántos capítulos tenemos en total? Muy bien. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. ¿En cuál capítulo vamos? En el capítulo número 5. Muy bien. Ok, vamos ahora a repasar unos datos, unas cosas que leímos mientras leíamos los primeros 5 capítulos y la introducción del libro, que es importante que repasemos. Hoy no nos vamos a tardar mucho, ¿ok? Vamos a hacer un repaso rapidito y ya te doy tiempo para que tú este día hagas tu investigación propia. Ok, al principio del libro, en el capítulo número 1, nos dice quién escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Te recuerdas quién lo escribió? Si no te recuerdas, está en el capítulo 1. Lucas, muy bien. Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Te suena el nombre de Lucas? ¿Qué más escribió Lucas? Muy bien. Él escribió también uno de los evangelios. Es uno de los evangelistas. Entonces Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el Hechos de los Apóstoles. Aquí se dice que Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de su obra, de la obra de Lucas, y detalla la expansión del cristianismo primitivo y los viajes de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Porque Lucas, aunque no conoció a Jesucristo directamente, fue un compañero muy cercano del apóstol Pablo. ¿También sabes qué profesión tenía Lucas? ¿Cuál era su profesión? Él era médico. Lucas era médico. Y él escribió este libro, que es un registro histórico de lo que pasó alrededor de los años 61 y 64 después de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya repasamos eso y ya no se nos va a olvidar que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, que no conoció a Jesús, pero que fue compañero del apóstol Pablo, y ya más adelante vamos a descubrir quién es Pablo. Vamos a hacer una recapitulación rápida de los capítulos que ya leímos. En el capítulo 1 vimos cómo se narra el ascenso de Jesús al cielo, ¿verdad? Después de que resucitó y pasó esos 40 días con los discípulos enseñando más. Vimos cómo Él ascendió al cielo y cómo les prometió que iba a enviar a el Espíritu Santo. También vimos cómo los apóstoles empezaron a esparcir la misión de Cristo, ¿verdad? A la cual Él los encomendó antes de irse. En el capítulo 2 vimos cómo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles con esas lenguas de fuego, ¿verdad? Que los hizo hablar en diferentes lenguas, cómo personas de todas partes del mundo los podían escuchar en su propia lengua, cómo el Espíritu Santo les hacía hablar. También vimos el discurso de Pedro cuando las personas pensaron que estaban borrachos, por eso hablaban tan raramente, ¿verdad? Y vemos cómo él les dice, no crean que somos borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana, creo. Recuérdate también de eso. Y también vimos cómo la primera comunidad vivía, cómo todos, todo era de todos, cómo empezaban las personas que tenían pues recursos, tenían cosas, las vendían y todo lo que tenían pues se lo daban a los apóstoles para que ellos lo repartieran de acuerdo a las necesidades de la comunidad primera, ¿verdad? Muy bien, en el capítulo 3, ¿qué vimos? Algo importante, recuerda, fue el primer milagro.
Muy bien, vimos cómo Pedro y Juan sanaron al paralítico. ¿Te acuerdas? Ese paralítico que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta preciosa o bella, algo así se llamaba. Si te acuerdas, ayúdame, y si no lo buscamos después, bueno, tú lo buscas y me dices después cómo estaba pidiendo limosna, y ellos, en lugar de darle limosna, le dieron la sanación, ¿verdad? Muy bien. También vimos cómo Pedro le dio el discurso a la gente después de esta sanación, porque toda la gente estaba alborotada porque pues el paralítico que tenía 40 años caminó por obra de un milagro en nombre de Jesucristo. En el capítulo 4, recuérdate que vimos el primer conflicto de la iglesia o de las autoridades religiosas de aquella época con los apóstoles. ¿Por qué? Por esta sanación. Porque ellos estaban diciendo, ¿y en nombre de quién ustedes están sanando? Entonces, ahí fue cuando arrestaron a Pedro y a Juan. Y en el capítulo 5, ¿qué vimos? Vimos cómo Ananías y su esposa Zafira querían engañar a los apóstoles cuando vendieron una tierra y le dijeron a los apóstoles, vendimos esta tierra en tal precio, aquí está el dinero, pero no, ellos la habían vendido en un precio más elevado y ellos se habían quedado con su parte porque no querían darle todo a los apóstoles. Entonces es cuando ahí le dice Pedro, ¿por qué quieres engañar al espíritu, verdad? Y ahí cayó en el momento, y después llegó su esposa y le preguntó, ¿es cierto que vendieron la tierra en tal precio? Y ella dijo, sí. Entonces se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que ella también cayó en el momento. Entonces, eso muy fuerte, ¿verdad? Y también vimos cómo ahí empiezan a perseguir a los apóstoles. Vimos cómo los perseguían, cómo los encerraron, cómo les dijeron que no hablaran de Jesús, cómo los azotaron y cómo los apóstoles salieron contentísimos porque los habían azotado y porque pensaron que somos dignos de sufrir por llevar la buena nueva de Cristo. Bueno, esos son los 5 capítulos que hemos leído hasta el momento. Esas son las cosas que yo he aprendido. Cuéntame qué es lo que tú has aprendido, qué cosas de las que leímos fueron las que más se te quedaron. ¿Has aprendido datos? ¿Estás aprendiendo versículos específicos? ¿Dios te ha dado esa gracia? Bueno, ya cuéntame. Espero que este día te vaya muy bien. Recuerda que como todos los días te quiero recordar que hay alguien que te ama grande y profundamente. Y que aunque nosotros no lo podamos ver, si prestamos atención dentro de nuestro corazón, lo podremos sentir y escuchar. Recuerda que a este mundo vinimos a ser felices. Recuerda que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y recuerda que nosotros tenemos el poder de ser o victoriosos en esta vida o ser una víctima. ¿Qué escoges ser hoy? Recuerda que tú tienes el poder. Tú no puedes controlar lo que pasa en la vida, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. Recuerda que el poder está dentro de ti. Recuerda que Dios te creó, eres hija de Él, eres realeza. Recuerda eso y nunca lo olvides. Espero que durante todo el día puedas sentir el amor y el auxilio de Dios que está con nosotros y nos cuida y nos abraza siempre. Espero que este día te lo tomes para relajarte, para meditar, para amarte, para quererte, para aprender más. Y como todos los días, te espero, si Dios quiere, mañana. Hasta mañana.